Muy buenas, querido amigo de Ventana Evangélica. Pues gracias al Señor, de verdad, desde Onda Jerez Televisión, en este domingo tan maravilloso, en este domingo de gloria. Evidentemente, es un domingo de gloria, es un domingo de júbilo, es un domingo de victoria, porque la muerte fue vencida, porque Cristo resucitó. Eso proclamamos, eso os anunciamos, un Cristo vivo, un Cristo de poder, un Cristo de autoridad, aquel Cristo que evidentemente cuando resucita Él va a decir, porque toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, en toda autoridad, todo poder, evidentemente le ha dado a ese Cristo glorioso. Es el Cristo de la palabra, es el Cristo vivo, es el Cristo que os anunciamos, evidentemente, ¿no? Y de verdad que creer en Jesucristo como el Señor, como el Salvador de nuestras vidas, ese Dios real, ese Dios que, como dice la palabra, en principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, ese Verbo, y la luz vino al mundo. La luz vino al mundo, pero el mundo amaron más las tinieblas que la luz. Evidentemente estas son las palabras con las cuales el Evangelio de Juan habla en esa introducción de nuestro Señor Jesucristo aquí en los días de su carne. Y de verdad que hablando Juan, porque Juan va a ser uno de los testigos principales en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué os puedo comentar? Evidentemente también que vosotros no sepáis de ese domingo tan importante, ese domingo de resurrección, en el cual por la mañana muy temprano, como la palabra nos va a decir, ¿no? Y permitirme, ¿no? Como yendo a la palabra, ¿no? Y como la palabra nos va a decir. Evidentemente el Señor fue crucificado, pero el Señor va a estar esos 3 días y esas 3 noches conforme a la palabra y conforme a la profecía, muerto, pero el Señor, su cuerpo y su carne no van a ser dejados en el Seol, no van a ser, la muerte no va a poder con el Señor, porque era imposible que la muerte retuviese al Señor, imposible, porque el Señor venció a la muerte, bendito sea su nombre. Y el Señor cuando resucitó, dice la palabra que el primer día de la semana, María Magdalena, María, la madre de Santiago, Salomé y las otras Marías con ella vinieron al sepulcro, siendo aún oscuro, y vieron quitada la piedra. Vieron quitada la piedra. Las mujeres se van a llenar de temor, se van a llenar de ansiedad, no van a saber evidentemente lo que le está ocurriendo, y las mujeres van a ir directamente a anunciar a su discípulo aquello que había acontecido, a anunciar de que el cuerpo del Señor ya no estaba en esa cueva, ya no estaba en ese lugar de muerte, un lugar que, como la palabra nos va a decir, ya los fariseos y los escribas y los profesores los autores, evidentemente, de la ley, se van a encargar de poner una guardia en la tumba del Señor, porque ellos habían recordado, decía de que 3 días después iba a resucitar, y le van a poner una guardia para que hicieron ver de que no se llevasen el cuerpo. Por eso le van a poner la guardia en la tumba. Ellos decían, para que el postrer error no sea peor que el primero. Pero evidentemente ni la guardia va a poder con el Señor, ni nada, ni la propia muerte va a poder con el poder, evidentemente, de la resurrección del Señor. Y el Señor se va a aparecer a esas mujeres. El Señor se va a aparecer a esas mujeres y, primeramente, antes de que el Señor se le apareciese, se le van a aparecer 2 ángeles. 2 ángeles jóvenes con vestiduras blancas, y le van a hacer una pregunta muy importante a esas mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado.
No está aquí, ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y créeme, de que hoy en día hay muchas personas buscando entre los muertos aquel que vive. Mira, Mahoma murió y se sigue buscando a Mahoma entre los muertos. Se sigue buscando a Buda y se sigue buscando entre los muertos. Se sigue buscando a Confucio, se sigue buscando entre los muertos. Pero a mi Cristo, a mi Señor, no lo puede buscar entre los muertos, porque Él está vivo, bendito sea su nombre, porque Él venció a la muerte. A Cristo tú no lo puedes buscar entre los muertos. Y yo creo que eso es un mensaje primordial para tu vida y para mi vida. Él vive, bendito sea su nombre. A Cristo, para buscarlo, hay que buscarlo en espíritu y en verdad. No podemos buscar a un Dios vivo entre los muertos. Y es aquello en que hoy en día miles de personas buscan a Dios entre ídolos muertos, entre ídolos que tienen boca y no hablan, que tienen oído y no escuchan, que tienen ojos y no ven, que no hay espíritu dentro de ellos, que no tienen poder ni para hacer el bien ni para hacer el mal, tienen poder. ¿Por qué buscamos entre los muertos aquel que vive? Solamente aquel que venció a la muerte fue Jesucristo, el Hijo del Dios invisible, el Hijo del Dios vivo, el Hijo del Dios verdadero. Solamente Jesús, bendito sea su nombre. Y las mujeres, como antes estaba comentando, las mujeres se van a volver y van a avisar a Pedro y van a avisar a Juan. Y ellos dos van a venir corriendo para ver evidentemente si era verdad lo que las mujeres estaban diciendo la verdad. Y cuando llegan, entra primeramente Pedro, va a entrar primeramente Pedro en la tumba y ve que la tumba evidentemente estaba vacía. Solamente vieron los lienzos, estaban allí, pero no estaba evidentemente el cuerpo del Señor. No estaba el cuerpo del Señor. Estaban aturdidos, estaban turbados con todo lo que le había evidentemente pasado, estaban viviendo en aquel momento. Aún los discípulos, cuando ellos vuelven, van a ir a contar todo aquello que había acontecido a sus discípulos. Y dice la palabra, nos va a decir la palabra, que cuando el Señor se aparece, cuando estaban los 11 reunidos, todos los discípulos, el Señor se aparece en medio de ellos y le va a decir paz a vosotros. Y le va a decir unos discípulos que estaban turbados, estaban llenos de miedo, estaban temerosos, sus mentes, sus corazones estaban aturdidas. Y el Señor se le va a aparecer y dice: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué? ¿Por qué estáis turbando? ¿Por qué? Es igual que hoy en día, vienen a nuestro corazón las dudas, pensamientos, evidentemente, de que el Señor no resucitó de entre los muertos. Hoy en día podemos creer lo que queramos. Hoy en día podemos creer que yo me puedo sacar el corazón y me pueden donar otro corazón. Hoy en día podemos creer que me pueden poner un brazo articulado. Podemos creer que me pueden dar un hígado. Podemos creer que me pueden dar cualquier parte del cuerpo de otro ser humano. El hombre de hoy en día tiene poder para todo, prácticamente. Podemos creer de que yo puedo hablar prácticamente y que el mundo entero me puede escuchar a través de una cámara. El hombre se cree Dios porque tiene poder y autoridad para hacer todo lo que quiera. Y Dios no tiene poder para vencer a la muerte. Y Dios no tiene poder para vencer a la muerte. Los discípulos estaban turbados. Y no solamente estaban los discípulos turbados. El Señor también nos va a decir que se le va a aparecer a esos dos que venían del camino de Emaús. Venían del camino de Emaús y venían hablando del propio Señor Jesucristo. Y el Señor se les va a aparecer. El Señor se les va a aparecer y dice: ¿de qué estáis hablando? Y esos dos del camino de Emaús le va a decir: estamos hablando de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y van a decir:
Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y que ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Nosotros creíamos que Jesús era el que había de redimir al pueblo de Israel, pero creían a Jesús, ¿en qué lo creían? Creían que era un varón, profeta, poderoso en obras, poderoso en palabra, pero hasta ahí se creían. Nosotros creíamos que era el Mesías, el que había de reír, y hemos visto algunas mujeres, y el Señor, evidentemente, Dios se le va a mostrar a ellos. Dios se le va a revelar a ellos. Y Dios lo va a exhortar, igual que el Señor exhortó a sus discípulos. Y el Señor le va a decir: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Los propios discípulos, los que estaban con ellos, hombres que evidentemente no podían entender. Y Dios los llama y los exhorta ¿a qué? Insensatos y tardos de corazón para creer lo que la palabra, lo que los profetas habían dicho. Profetas como Isaías, como los Salmos, como Zacarías, tantas profecías, aún desde el Génesis ya estaba anunciada en cómo el Señor iba a vencer a la muerte, bendito sea su nombre. Y Dios nos exhorta a cada uno de nosotros, a que no seamos hombres como esos del camino de Maús, insensatos, ¿y tardo de qué? De corazón, para creer todo lo que está escrito en la Biblia en relación a nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente van a ser los dos del camino de Maús, sino cuando el Señor se le aparece a sus discípulos, había uno que no estaba. Y ese, como bien sabéis, era Tomás. Y Tomás le va a decir algo. Tomás le va a decir algo a sus propios compañeros. Yo, si no viere la señal en sus manos, de sus clavos, y metiere mi dedo en él, y cogiere mi mano y metiere su mano en mi costado, no creeré. Tenía que ver para creer. Tomás tenía que ver para creer. Dice que después, pasado unos días, una vez más, cuando estaban todos los discípulos reunidos, el Señor se le va a volver a aparecer a los discípulos. Y le va a decir precisamente a Tomás: Tomás, ven aquí, mira mis manos, coge tu dedo y mete tu dedo en mi llaga, y coge tu mano y mete mi mano en mi costado. Porque me has visto, ¿creíste? Porque Tomás le va a llegar a decir al Señor: Señor mío y Dios mío, le va a decir. Porque me has visto, ¿creíste? Porque me has visto, ¿creíste? Bienaventurados los que no creyeron y vieron. Y tú puedes ser un hombre, una mujer bienaventurada, feliz, dichosa, afortunada, si crees en el poder, en la resurrección de aquel que venció a la cruz del Calvario, a nuestro Señor Jesucristo. La muerte no pudo con el Señor. Por eso la palabra, evidentemente, por eso el Señor, hay algo que el Señor nos va a decir también, le va a decir a sus propios discípulos. Y precisamente en el Evangelio de Lucas, Dios le va a decir a sus discípulos: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, en la Taná entera, en el Antiguo Testamento entero. Como dice el Señor, está escrito de mí, de que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Como dice la palabra, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, bendito sea su nombre, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando evidentemente desde Jerusalén. El Señor estaba diciendo de que era necesario de que se cumpliese todo lo que está escrito de Él, en la palabra, en la Biblia, de que Él venció a la muerte. Ya la palabra, el Señor
evidentemente, ¿no? El Señor también, después de que el Señor murió y de que el Señor resucitó, el Señor lo vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles. Y como dice la palabra y como dice la Biblia, el Señor, después de que Él resucita, se le va a estar apareciéndole a sus discípulos, como va a decir, y permíteme que te lo lea, en Hechos capítulo 1, va a decir lo siguiente. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. El Señor se le va a aparecer durante 40 días, hablándole a su discípulo del reino de Dios, hablándole, discipulándole, enseñándole, para que luego fuesen y predicasen el Evangelio. La buena noticia. Se presentó vivo, como dice la palabra, con prueba indubitable. No había duda. Y la propia palabra nos va a decir también en el libro de Corintios que se le apareció a más de 500 personas. Y podríamos hablar de escritores seculares que hablan, evidentemente, hablan del poder y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en las cartas pastorales, en la carta, evidentemente, en la primera carta de Juan, cuando los discípulos van a predicar el Evangelio, van a predicar lo siguiente. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y ¿qué? Y se nos manifestó. Es ese Cristo vivo que se nos manifestó. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue hablando la palabra. Lo que hemos visto y oído, eso también os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea ¿qué? Sea cumplido, sea cumplido. Los apóstoles no van a testificar lo que ellos quisieron, lo que ellos querían hablar, ni muchísimo menos. Ellos no van a comentar ni a predicar lo que ellos querían. No, ellos van a predicar y anunciar lo que estaba escrito en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo, y permíteme que la palabra, ¿no? Porque es la palabra, ¿no? La Biblia nos dice que la vida y la inmortalidad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió y Cristo resucitó. Y fue el único que ha dicho yo soy cuando el Señor resucitó, evidentemente, ¿no? Resucitó a Lázaro. Cristo va a ser el único que va a decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, no morirá, ¿qué? No morirá eternamente. Bendito sea el nombre del Señor. No morirá eternamente. Y yo te quiero invitar a que en este domingo de resurrección tú creas en el Señor Jesucristo como aquel que murió, como aquel que fuese crucificado, pero como aquel que venció la muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, no morirá eternamente. Jesús, la Biblia, y precisamente en el libro de Apocalipsis, con este versículo quiero terminar, Jesús nos va a decir en el libro de Apocalipsis algo muy importante, ¿no? Como nos va a decir la palabra, lo siguiente. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todo el linaje de la tierra harán lamentación por él. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, nos dice la palabra.
el alfa y el omega, principio y el fin, el que es y el que era. Y el versículo 17 del libro de Apocalipsis de la Revelación nos va a decir lo siguiente. Va a decir, no temas, dice el Señor. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Cristo, como su palabra nos dice, y como Él dice, he aquí que vivo y aquí estuve muerto, mas vivo por los siglos de los siglos. Él es el que tiene la llave de la muerte. Después de que tú y yo, porque está establecido para el hombre, que el hombre muera una sola vez, y después de esto, ¿qué? Después de esto el juicio. Y todos tendremos que dar cuenta delante de Dios. Tú y yo tendremos que dar cuenta algún día. La vida, tenemos nuestro trabajo, gloria a Dios. Luego tendremos nuestra jubilación, gloria a Dios. Pero llegará el día en que tendremos que dar cuenta delante de Dios. Y el Señor te invita a que creas en Él. No temas. ¿En quién vas a creer? Jesús, Él es la resurrección y la vida. Él es, como dice, el que tiene las llaves de la muerte, el que te puede sacar de la tumba, el que te puede dar la vida y la vida eterna. Ese es el Hijo de Dios. Con esta esperanza te quiero dejar en este domingo de resurrección. De verdad, cree en un Dios vivo, cree en un Dios real. No endurezcas tu corazón, no seas insensato. Dios te ama. Y por eso dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga la vida y la vida eterna. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos.